¿Cuáles son los mejores celulares en relación calidad-precio que podés comprar en este 2023? Bueno, eso lo descubriremos en un momento. ¿Qué tal, gente? ¿Están de acuerdo que comprar un nuevo celular cada vez se pone más lioso para intentar decidir cuál es el mejor de acuerdo a calidad, a nuestros gustos y preferencias y obviamente presupuesto? Así que para traer un poco de claridad sobre el asunto, ahora mismo vamos a ver cuáles son los mejores celulares en relación calidad-precio que podés comprar en este 2023, para lo cual vamos a revisar todas las gamas y precios para todos los gustos y preferencias. Esto es Estilo Gadget y ahora sí, vamos de una vez. Y arranquemos desde el principio en la gama de entrada o gama baja, con la posición número 8, donde tenemos al Motorola Moto G32, uno de los mejores celulares que podés encontrar por el rango de los 150 euros o dólares. Este nos ofrece una muy decente pantalla para estos precios, una IPS LCD de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+, con una tasa de refresco de 90 Hz y una relación pantalla-cuerpo del 84%, con lo cual vamos a tener una pantalla bastante buena que es extensa, fluida y con buena calidad de imagen. Ahora, si nos movemos a su interior, nos encontramos con el Snapdragon 680, un más que decente procesador que te va a rendir sin problemas para el día a día. Lo acompaña su fiel GPU, la Adreno 610, y cuenta con dos versiones de RAM de 6 o 4 GB, junto con 128 y 64 GB de almacenamiento de tipo eMMC 5.1. En el apartado fotográfico vamos a tener unas cámaras bastante solventes para el día a día, con una triple cámara en la parte trasera, donde nos encontramos con un sensor principal fabricado por Samsung de 50 megapíxeles, junto a una lente gran angular de 8 y una lente macro de 2 megapíxeles, completando el equipo fotográfico de este celular una frontal de 16 megapíxeles. Por último, si hablamos de batería, el Moto G32 está equipado con una buena batería estándar de 5000 mAh que te va a dar energía suficiente para pasar el día, pero además con carga rápida de 30 vatios. Sin duda, una excelente opción por la calidad que ofrece a buen precio, pero que no podemos exigir demasiado ya que sigue siendo de la gama baja. Pero si quieres algo mejorcito, vamos con la posición número 7. Por unos 200 euros o dólares tenemos al reciente Poco M5, que si lo que buscas es un buen rendimiento y potencia a un buen precio, este es el celular a elegir, ya que el Poco M5 trae un muy buen procesador, el Helio G99 de MediaTek, que bien podría competir con algunos de la gama media. Lo acompañan dos versiones de RAM de 4 y 6 GB junto a un almacenamiento de 64 o 128 GB. Su pantalla nos ofrece calidad IPS a 90 Hz y es una pantalla de 6.58 pulgadas con resolución Full HD Plus y tiene una superficie útil del 83%. Para moverla contamos con la GPU Mali G57MS2 y en general vamos a tener una experiencia de pantalla muy fluida que se ve potenciada además por su almacenamiento de tipo UFS 2.2. Tecnología de almacenamiento mucho más fluida que el ya algo viejo eMMC 5.1. Si nos movemos rápido por el apartado de las cámaras, te cuento que tenemos 4 lentes con una principal de 50 megapíxeles, un sensor de profundidad y un lente macro ambos de 2 megapíxeles, completando con una frontal de 5 megapíxeles. Así que en cuanto a cámaras es uno de sus puntos flojos, pero uno más de sus puntos fuertes estaría en la batería, con una capacidad de 5000 mAh con carga rápida de 18 vatios, energía suficiente para la mayoría de usuarios. Ahora, subiendo más el presupuesto y llegando a la gama media, vamos con el puesto número 6, donde encontramos por unos 350 euros o dólares el Poco X4 GT, que cuenta con uno de los 15 mejores procesadores de móviles en la actualidad. Y estoy hablando del Dimensity 8100, que te va a ofrecer una excelente potencia para cualquier tarea que hagas. Por cierto, supera los 824.000 puntos en la AnTuTu. Viene acompañado con la gráfica Mali G610 MS6 junto a una única versión de RAM de 8 GB y dos versiones de almacenamiento de 128 o 256 GB. Por cierto, almacenamiento de tipo UFS 3.1.
Por parte de la pantalla, esta cuenta con una tecnología LCD IPS de 6.6 pulgadas con resolución 1080 x 2460 píxeles, lo que sería Full HD+, tasa de refresco de hasta 144 Hz y con un soporte de HDR10 para mejorar la experiencia visual del usuario. Si nos vamos a las cámaras, ahí sí que decepciona un poco, sobre todo si queremos usarlo de noche. Trae una principal de 64 megapíxeles, combinado con una cámara ultra gran angular de 8, una cámara macro de 2 y una cámara frontal de 16 megapíxeles. Si hablamos de batería, hablamos de uno de sus puntos más fuertes, con una batería de 5080 mAh con una carga rápida de hasta 67 vatios, por lo que podrás cargar hasta el 50% de su batería en solo 20 minutos. Pasando a la posición número 5, por alrededor de unos 400 euros o dólares, traemos al Motorola Moto G200. Otro celular que destaca por su potencia pura. Esta vez hablamos del poderoso procesador Snapdragon 888 Plus, un plus que se nota con respecto a su antecesor el Snapdragon 888 y que lo ubica casi en el top 10 de los procesadores más potentes al día de hoy. Este Snapdragon viene acompañado de su GPU, la Adreno 660, con una RAM de 8 y 128 GB de almacenamiento, de tipo UFS 3.1. Eso sí, trae una pantalla que no destaca tanto. Es una buena pantalla LCD IPS de 6.8 pulgadas a 144 Hz de tasa de refresco, con resolución Full HD Plus y certificación HDR10. No es mala pantalla obviamente, aunque se extraña un panel AMOLED, la verdad. Por el lado de la batería tenemos 5000 mAh con carga rápida de 33 vatios, lo cual tampoco destaca, pero en mi opinión está más que bien, aunque quizás se buscó compensar mucho por el procesador. De todas formas, su juego de cámaras no es malo. Tenemos 108 megapíxeles en su cámara principal, un lente gran angular de 13 y un macro de 2 megapíxeles, todo con una buena delantera de 16 megapíxeles. Y ahora yéndonos directamente al puesto número 4, ya en gama media alta por unos 450 euros o dólares, nos encontramos con el Xiaomi 11T Pro 5G, el cual trae el poderoso procesador Snapdragon 888, rankeado una posición por delante del anterior Dimensity 8100 del Poco X4 GT. Lo acompaña la Adreno 660 y viene en versiones de 8 y 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Por el lado de la pantalla tenemos un excelente panel AMOLED de 6.67 pulgadas a 120 Hz con resolución Full HD Plus y Dolby Vision. El terminal dispone de 3 cámaras en su parte trasera, con una principal de Samsung de 108 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y un macro de 5 megapíxeles, con una frontal de 16 megapíxeles. La verdad, un apartado fotográfico bastante bueno para la mayoría de usuarios. Si hablamos de batería, hablamos de una capacidad estándar en gama media de unos 5000 mAh, pero sumando una poderosa carga ultra rápida de hasta 120 vatios. Una desventaja o un punto no tan bueno de este Xiaomi, al igual que otros modelos de Xiaomi, es con su capa de personalización, la famosa MIUI de Xiaomi, que es algo exagerada y no está muy optimizada, ni es fluida, por lo que puede ser una molestia adicional. Ahora bien, si lo que buscas es un celular excelente en todo, vamos por último a la gama Premium, con los mejores de los mejores, donde recomiendo primeramente en la posición número 3 al Google Pixel 7 Pro, que trae el excelente procesador de Google, el Tensor G2, súper rendidor y eficiente para lograr la óptima calidad en fotos y videos, apartado donde los píxeles de Google siempre destacan. Lo acompaña la GPU Mali G710 MP7 y tenemos una única versión de RAM de 12 GB junto a 128, 256 o hasta 512 GB de almacenamiento basados en el estándar UFS 3.1, que ayudará a que el sistema se sienta rápido y fluido.
Continuando con la pantalla, la conforma un panel OLED de 6.7 pulgadas con resolución W Quad HD+, un refresco de 120 Hz, HDR10 Plus y todas las certificaciones de gama alta. El Pixel 7 Pro cuenta con una buena batería de 5000 mAh con carga rápida de 30 vatios. Y para completar el hardware en cuanto a cámaras, apartado donde destaca bastante, tenemos una triple cámara trasera con un sensor principal, el Samsung GN1 de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Además, el terminal dispone de una cámara gran angular de 12 y un genial teleobjetivo de 48 megapíxeles, completando con una lente frontal de 10.8 megapíxeles. En el segundo puesto recomiendo tanto el Samsung Galaxy S22 Ultra como su nueva versión, el reciente S23 Ultra. Ambos nos ofrecen de los mejores procesadores al día de hoy. Por un lado, el S22 Ultra podemos conseguirlo ya sea con el procesador propio de Samsung, el Exynos 2200, el más potente fabricado por la marca asiática, o bien con aún más potencia, con el Snapdragon 8 de primera generación. Por el lado del S23 Ultra solo lo encontramos con el poderoso Snapdragon 8 de segunda generación. Estamos hablando del segundo puesto en los procesadores más potentes de la actualidad, una mejora muy notoria con respecto a su versión anterior. Otra mejora la encontramos en el apartado fotográfico, donde el S23 incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilizador óptico frente a los 108 megapíxeles del S22. Las demás lentes se repiten con un ultra gran angular de 12 y un teleobjetivo de 10 megapíxeles, eso sí, con una cámara selfie frontal de 12 megapíxeles en la nueva versión frente a 40 megapíxeles del S22. Por demás tenemos las mismas prestaciones, ambos con la misma pantalla de panel AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución W Quad HD+, y un refresco variable de hasta 120 Hz. También en cuanto a batería tenemos 5000 mAh con carga rápida de 45 vatios. Es lo mismo en ambas versiones, aunque veremos una mejora en la autonomía en el S23 Ultra, simplemente por su mejor y más optimizado procesador. Y por último, en la posición número 1 tenemos al iPhone 14 Pro Max, que está equipado con el poderoso procesador A16 Bionic de Apple de 6 núcleos, fabricado con tecnología de 4 nanómetros, siendo este el puesto 1 de los mejores procesadores al día de hoy, aunque también es su único apartado más destacado con respecto a sus competidores como los S Ultra de Samsung mencionados anteriormente. Ya que si nos vamos a su pantalla, tenemos una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco variable y con una resolución Full HD+, resolución típica en gama media. Viene con 6 GB de RAM y 128, 256, 512 o hasta 1 TB de ROM o almacenamiento interno. Luego en cámaras contamos con un sensor principal de Sony de 48 megapíxeles, una lente gran angular y un teleobjetivo ambos de 12 y una frontal también de 12 megapíxeles. Tendremos estabilización óptica y podremos grabar video hasta en 4K a 60 fps, lo habitual en el apartado de video en el que iPhone siempre destaca. Por el lado de la batería tenemos una capacidad de 4323 mAh con carga rápida de 20 vatios, que podríamos pensar que es poca capacidad, pero que está bastante bien, ya que gracias a su excelente procesador que consume muy poca batería, tenemos hasta más de un día de autonomía. Pero bueno gente, como ya saben, cuéntenme si ustedes creen que faltó o bien sobró algún celular de este top, y por aquí también les dejo en el video que aparece en pantalla los celulares que no les recomiendo comprar en este 2023. No olviden suscribirse al canal si les resulta útil el contenido y recuerden que los enlaces estarán en la descripción y en el primer comentario. Esto fue Estilo Gadget y nos vemos en la próxima. Chao chao.